Un gusto saludarlo, profesor. En este caso, el equipo 4, conformado por Nayeli, Iván, Edgar, Adalberto, Luis, Alfredo y su servidor Juan, le hablaremos sobre carga inteligente. Es importante saber que un control preciso del voltaje es vital con el siempre creciente uso de sistemas electrónicos en el vehículo. La regulación del circuito cerrado y circuito abierto, las cuales tienen que ver con la comunicación entre el regulador del alternador y el módulo de control del tren de potencia o PCM, permiten un desempeño óptimo en el motor, aunque esto no elimina completamente las fallas. Veámoslo más a detalle. Ahora yo les voy a hablar del siguiente tema, que es introducción y regulación de un circuito cerrado. Para esto debemos recordar que la batería no se debe sobrecargar y en este caso se tiene una medida de seguridad para que no ocurra eso. Normalmente se regula el voltaje de la batería bajo el voltaje de gasificación de dicha batería, en el cual normalmente se manejan cifras de 14.2 volts más menos 0.2 volts para los sistemas de 12 volts de carga, pero de igual forma se debe mantener un control de su temperatura. Y tradicionalmente, para estos casos se utilizaba o se utiliza una placa de base de regulador o inversor de temperatura como referencia para estimar la temperatura de dicha batería. Este método de circuito cerrado, donde el regulador, al sentir el voltaje de salida, se incrementa la fuerza del campo del rotor si es que está baja, o la disminuye en caso de que la salida ya sea demasiado alta. El punto 6.4.2 nos habla acerca de la regulación del circuito abierto. Como sabemos, el sistema de carga de un auto tiene como función generar corriente eléctrica requerida para la batería, si es que en dado caso estuvo funcionando el coche sin estar encendido, y alimentar los diferentes circuitos eléctricos y electrónicos del automóvil. Todo esto nos ha llevado a lo que es el Smart Charging, donde distintos fabricantes ofrecen un control de salida de corriente de alternador, distribución de energía y distribución de energía mecánica, llamada en conjunto como carga inteligente o Smart Charging. Retomando el circuito abierto, se trata de un sistema de carga convencional que controla la tensión del alternador electrónicamente por medio de un regulador de tensión y que, bueno, debe haber una comunicación entre los dos, además de que todo esto se da mediante señales de amplitud modulada a través de un bus LIN y que la comunicación debe ser bidireccional. Además, esto nos trae muchas ventajas como es un menor tiempo de carga, mejor control de la carga eléctrica, funciones de diagnóstico mejorada y prolonga la vida útil de la batería. Ahora bien, continuando con lo que es el circuito cerrado, estos reguladores de ciclo cerrado estiman lo que es la temperatura de la batería, pero estos son basados en su misma temperatura. Y esto pues no siempre es una cifra muy acertada, y pues por lo tanto lo que son las velocidades de la carga, pues de la batería pues no pueden ser no ideales, así como lo menciona acá. Por otro lado tenemos lo que son, en el ciclo abierto, tenemos lo que es el sistema de la carga inteligente. El PSM pues puede calcular una cifra mucho más acertada para lo que es la temperatura de la batería. Esto se debe a los sensores que lo miden. Un ejemplo de estos pues podría ser la temperatura del refrigerante, la temperatura de aire entrante o la temperatura ambiental. Y pues en el ciclo abierto esto puede indicar un establecimiento de velocidad de carga más apropiada y más precisa para el resultado final. Por otro lado tenemos puntos clave en el circuito abierto. Uno es lo que son las veces de recarga de una batería, pues logra un importante incremento en el tiempo de vida de la batería. No solo no la reduce, sino que incrementa el tiempo de vida. Y esto se debe al control preciso que se tiene. Otro punto clave es al conectar lo que es los reguladores de alternador. Cuando lo conectan con un link, que es el interconexión local, red de interconexión local, se hace como un protocolo para permitir una mejor comunicación entre lo que son los sensores y los actuadores inteligentes. Yo voy a hablar sobre la parte del desempeño del motor.
Normalmente, para controlar la potencia en el motor, se suelen usar dos diferentes maneras para controlar la velocidad del ralentí. La primera sería el método del control de garganta, que es el más común, aunque no es tan preciso. Y el segundo sería el método de cambio en el temporizador de encendido, que es más preciso, pero se usa menos porque tienen algunas complicaciones al medio ambiente. Una de las principales causas de inestabilidad en el ralentí es la carga que el alternador proporciona al mismo ralentí, lo cual afecta en su estabilidad. Para generar una mejor estabilidad en el ralentí, se hace el uso de un PCM, el cual calcula la carga del torque del alternador y lo ajusta con la velocidad del ralentí. También tenemos el ICM, el cual puede incrementar la velocidad del ralentí para evitar que la batería se drene. El siguiente punto habla sobre condiciones de falla. El regulador tiene como trabajo proporcionar información de diagnóstico o de fallas, y una de ellas son las siguientes. Una puede ser que el alternador no tiene salida, que no hay conexión eléctrica al alternador, que el sistema tiene alto o bajo voltaje, o que inclusive pues hay fallos en diodo o fallos en el devanado del rotor o del estator. 6.4.5 Resumen. La capacidad de comunicarse de un regulador alternador y de los sistemas de control del motor implican una mayor eficiencia y un desempeño mejorado. En ocasiones puede ser necesario un equipo nuevo de diagnóstico, pero se requiere de nuevas técnicas de diagnóstico, recordando que las señales PWM se pueden visualizar en un osciloscopio o en un medidor de ciclos de trabajo. Si el voltaje medido en la batería es menos de 13 volts, es muy probable que no esté cargando la batería.